En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bienvenidos a la lección divina de este domingo 27 o 27 en el tiempo ordinario del ciclo C. El evangelio que vamos a meditar es el evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedírselo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. La pregunta la hacen hombres a Jesús, fariseos, gente preocupada por cumplir la ley, y la pregunta que le hicieron es: ¿lícito para un hombre divorciarse de su esposa? Eso quiere decir que el que tiene derecho a pedir el divorcio es el hombre y no la mujer. Ya está viciado desde el principio eso. Entonces Jesús, siendo el nuevo Moisés, y así es como se trata de presentar aquí en este evangelio, les pregunta: ¿qué les prescribió Moisés? Porque está dando respuesta a una pregunta legal, a un documento que se le daba a la mujer para evitar que fuera apedreada. Porque una mujer que no tenía un documento que dijera que su esposo la había repudiado, es decir, despreciado, no la quería, había roto su matrimonio, para que pudiera quedar libre de andar con quien quisiera después, sin que hubiera peligro para su vida, entonces le daban este papel, un papel por la dureza del corazón de los hombres. Entonces era la intención de Moisés proteger a la mujer. Jesús explica la causa principal del origen del divorcio, de la destrucción de la familia. Y dice: Moisés se vio obligado a darles este privilegio a los hombres por la dureza del corazón de ustedes. La iglesia siempre protege el sacramento, el lazo indisoluble, es decir, que no se puede romper, y en algunas ocasiones permite que se anule un matrimonio que no ha sido constituido de acuerdo a las intenciones de Dios y a las capacidades humanas para contraer matrimonio. Contrario a lo que todo el mundo piensa y espera, no todos son capacitados para casarse. No todo mundo debería casarse. A veces se casan para taparle el ojo al macho.
teniendo sus deseos, sus inclinaciones o como se le llame, de querer a otro hombre o otra mujer, se casan para taparle el ojo al macho. Pueden tener hasta hijos y todo, pero lo que pasa dentro del matrimonio, pues es un gran secreto. La dureza del corazón se refiere también a aquella expresión del Éxodo, cuando Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, y él dijo que sí, pero Dios endureció su corazón. Es decir, no quiso cumplir con lo que ya había dado su palabra, que se vayan, y por eso los persiguió. La dureza del corazón también es de personas que no se bajan de su macho, se quedan en eso y a veces son narcisistas psicológicamente, solamente piensan en ellos, en lo que va a pensar la gente, su situación de matrimonio no funciona y por vergüenza, porque qué dirán o por lo que sea, deciden aquí le seguimos hasta que nos muramos, porque yo no voy a hacer que alguien me ponga en mal o que acabe con mi fama de macho y luego vayan a decir que no sirvo para la cama, que no sirvo para la casa, que no soy un buen proveedor o que fallé en algo. Por eso muchos matrimonios viven divorciados bajo el mismo techo, por la dureza de su corazón. Jesús, como nuevo Moisés, deja bien claro, no que está inventando una ley nueva, sino que es ir hasta el principio, en el Génesis. Eso quiere decir principio, Génesis. ¿Cuál fue la primera intención de Dios? Y si es ley de Dios, lo que cuenta no es la ley de los hombres, sino la ley dada por Dios, según su intención natural. ¿Qué es lo que Dios quería de la familia? De el hombre, al crearlo, los hizo hombre y mujer. Por eso nosotros no podemos decir que porque ya estamos en el 2024 o 2025, en el año 3000, tenemos que cambiar nuestra idea, nuestra manera de vivir como parejas, como familias, entre un hombre y una mujer, solo porque ahora se permite hasta con un gato y un animal. Son situaciones de que por fe, por nuestra tradición y por fidelidad a ella, como Jesús nos invita, nosotros somos seguidores de Jesús, por eso seguimos eso. Quien no lo pueda seguir no está obligado, pero tampoco puede estar como seguidor de Cristo, entonces seguirá sus cosas como él quiera. Por eso en la iglesia se mantiene esta manera de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, nada más, porque esa es la intención de Dios. Como algo muy importante es que el que se casa, casa quiere. Y por eso es bien importante que se siga esta prescripción de Jesús. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Se necesitará su espacio, su privacidad para sus encuentros matrimoniales, para formar esa familia, para entenderse, para decidir, tomar acuerdos en los que no haya intervenciones ni de la suegra, ni de la nuera, ni las cuñadas, ni a los amigos, ni los otros hermanos. ¿Por qué? Porque desde hoy el hecho de hacer tu propia casa quiere decir que tu familia ya no es tu mamá ni tu papá. Tu primera familia, y que quede claro, es tu esposa, es tu esposo y tus hijos. Pero es que tomo decisiones porque yo me siento responsable de mi mamá y todo eso. Sí puedes ayudar, pero tienes que consultarlo siempre con tu esposa o con tu esposo antes de hacer una donación. Incluso a tus amigos, a tu iglesia, a quien sea. Primero tienen ustedes que decidir porque son una sola cosa. Son ustedes que tienen que crear ese hogar que va a ser uno solo, si no cada quien va a andar por su lado. Situaciones de decisiones, de educación, de autoridad, de ponerse de acuerdo, porque Dios así lo quiere, que sean una sola cosa, que no tengan el corazón dividido, sino unidos en una sola fe, una esperanza. Y entiéndase bien, por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En la iglesia sabemos que no hay divorcio. Por eso hay que
educarse bien, prepararse bien al matrimonio. Quisiéramos que todo el mundo estuviera casado para que pudieran recibir los sacramentos y todo eso, pero a nadie se le puede obligar, ni por sugerencia externa, a que se case. Pero si lo vas a hacer, debes de ser consciente que es un pacto con Dios, un pacto con la otra persona, que en el cual ni nosotros los sacerdotes somos quienes administramos este sacramento, somos testigos, pero quienes se administran este sacramento es el uno a la otra. Entonces es importante que los dos, por un tiempo razonable de noviazgo, puedan vivir esta unidad y ver si son compatibles y ver si se sienten capaces de llevar las obligaciones que vienen del decir sí delante de un altar. Ojalá que las personas lo consideren como una capacidad de madurez, de tomar decisiones de por vida. Y eso también, pues, es difícil en este tiempo, porque las cosas se hacen al revés. Pero hay que preguntarnos, ¿es como Dios ha querido? ¿Ya es tiempo de que siente cabeza? ¿Ya es tiempo de que yo haga vida? El hacer vida me parece una expresión más bonita, porque es para lo que Dios nos llama, a tener vida en abundancia, a generar vida en los demás, a ser papás, a ser mamás, que dan vida en el amor, motivados por ese amor que se tienen mutuamente y que tendrán a sus hijos, para que no les falte lo necesario, que es amor. En el Código Civil de varios países se define el matrimonio como la cuestión legal que facilita la formación de la célula de la sociedad, que es la familia, papá, mamá y sus hijos, para procrear. Incluso los que quieren hacer del matrimonio, de las uniones civiles, algo así, la idea es eventualmente tener hijos, aunque sea adoptándolos. En este caso estamos hablando de Jesús, un hombre que no se casó, Dios, que la gente, las mamás, y aquí entran las mamás, a pedir la bendición para sus hijos. Las mamás, no los hombres, fíjense. En contraposición de la primera parte, son las mamás las que vienen a pedir que Jesús los toque, que Jesús los bendiga. Y los discípulos se lo impiden. Entonces Jesús se da cuenta de esta situación, en la situación del matrimonio que fue hecho para procrear. Es lo primero que debe de hacerse, la intención de tener hijos. Hay personas que ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque hay nuevas enfermedades, hay nuevas situaciones difíciles que no quieren que sus hijos vayan a salir con defectos. Hay países en los que se escoge el cigoto para ver de qué colores va a tener el hijo, a ver si no tiene enfermedades del hígado, enfermedades congénitas. Y hay muchos que ya tienen un hijo que está enfermo y es difícil poder procrear otra vez. Pero antes del matrimonio se tiene que hablar. Se tiene que preguntar, bueno, ¿y cuántos hijos queremos tener? ¿Queremos tener hijos o no queremos tener hijos? Porque si lo aceptan los dos, bueno, pero también en eventualidad de que sean estériles, uno o el otro, los dos, ¿qué hacer? Hay situaciones que se tienen que preguntar con tiempo. Hay ciertos cristianos ortodoxos que permiten el divorcio porque la mujer o el esposo sea estéril, que son tan poquitos y entonces tienen que abrir a la posibilidad, y eso no se sabe pues hasta que se sabe. Bueno, se pueden hacer análisis antes, ¿verdad? Podrían hablarse las cosas. Por eso el matrimonio debe de tener un periodo de noviazgo para conocerse, para hablar las cosas en cuestiones económicas, en cuestiones de cómo vamos a dirigir nuestro matrimonio, ¿verdad? Hablarlo con tiempo para que no sea una sorpresa. Si ya tuviste hijos regados por aquí y por allá, hay que saberlo. Si tienes una enfermedad, hay que decirlo. En las entrevistas antes de casarse, se pregunta eso, ya no se espera uno hasta el último momento, sino se pregunta con tiempo si hay algún impedimento, si conoce algún testigo
que pueda decir, miren, ellos no deberían de casarse por esto y por esto otro. O debería de saber, incluso algunos vicios. Muchas personas quieren, pues yo no sabía que fumaba tanto, yo no sabía que tomara tanto, yo no sabía que se drogaba, yo no sabía que andaba en la mala vida. Y bueno, no sabías, pues te evita de un montón de tragedias el saber, el preguntar, porque la confianza se va haciendo conforme se van conociendo verdaderamente los dos en la pareja. Porque cuando llegan los hijos, entonces, ¿qué? Son las mamás que siguen todavía llevando a los niños a la iglesia, al catecismo, a la escuela, tomando todas las responsabilidades, si el padre está ausente o impide que sus hijos se acerquen a Dios, se acerquen a la iglesia, se acerquen a los diferentes eventos que todo niño tiene derecho para crecer bien en su familia. Tiene derecho a su padre y a su madre. Hay personas que dicen, bueno, yo ya no quiero tener el lío de matrimonio, pero quiero tener hijos y los voy a tener así, a la buena o a la mala. Y bueno, sabemos que hay una generación ya entera de hijos que crecieron con un solo papá y una sola mamá. ¿Y cómo está nuestra sociedad? Estamos en el 2024, donde todo hemos resuelto, donde todos somos felices, o tendremos que ver al pasado con añoranza y empezar a preguntarnos si eso queremos para nosotros mismos y para nuestras familias, especialmente para nuestros hijos. Queremos dejar que Jesús toque también a ellos sus corazones, como lo ha hecho con nosotros. Hay una cosa que a lo largo de los años, después de haber asistido a varias parejas, la excusa de por mis hijos. Padre, yo odio a mi marido, odio a mi esposa, vivimos en un infierno y nada más me quedo aquí por mis hijos. Yo pensé que era una excusa y que de hecho hay muchas personas que dicen, ¿para qué quieren vivir así? Mejor sepárense si siempre se andan peleando, si son un mal ejemplo para ellos sufren más así. Y hay personas que dicen, no, padre, yo me quedo por mis hijos y si alguien se tiene que sacrificar soy yo, porque yo amo a mis hijos, por amor, no por temor. Vamos a tratar de que esto funcione de una manera más amigable. Hay ejemplos de personas, de artistas que están divorciados, pero los hijos se encuentran en una situación pues bien y no es lo ideal, pero están motivados por su fe. O sea, esto fracasó, pero no por eso yo me voy a andar dando mis permisitos para andar de aquí para allá. Ya tuviste hombre, ya sabes lo que es mujer, tienes unos hijos. Es importante valorar todo eso para decir, el matrimonio requiere sacrificios también. Sacrificarse porque el amor se terminó, porque ya no hay tanta confianza y todo eso, pero sí hay amor por los hijos. Acuérdense que el divorcio, si se da entre el esposo y la esposa, pero no con los hijos. Los hijos siguen siendo hijos y tienen a su papá y tienen a su mamá. Esconderle los hijos o jugar con los hijos para castigar al esposo es un pecado grandísimo. O un pecado grandísimo el esconderle a los hijos a la esposa. Entonces hay que repensar todas estas cosas, meditarlas, tu situación, antes de pensar en divorcios, formalizar la cosa. Si de veras lo quieres hacer por tus hijos, tienes que estar dispuesto a sacrificarte a ti mismo. Y no hay mejor amor que el que da la vida por sus amigos. ¿Lo harán también por sus hijos? Una última consideración importante es por qué las personas razonan para no casarse. ¿Para qué? Para amarnos no hace falta un papel. ¿Para qué nos juntamos así? Porque pues, nos queremos, nos amamos y vamos a ver si funciona. Y pasan toda su vida y pues funciona como funciona. Pero dicen, por un papel. Yo les hago esta pregunta a quienes hemos tenido que emigrar a otro país. ¿Cuán importante tener papeles es? No es solo un papel, es un estilo de vida, es una seguridad, es no andarte escondiendo,
no sentir que eres ilegal, tener acceso a tantos servicios, a tantos privilegios, que aunque no seas ciudadano, puedes tener por estar en un país al que uno quiere pertenecer, donde tus hijos nacen, donde tus hijos van a crecer. Qué importante es tener una visa, qué importante y cuánto somos capaces de sacrificar para tener eso, para tener un papel. Entonces no es justo que nosotros, siendo latinos, que consideramos la familia como algo importante, no le demos la importancia a ese papelito que hace falta de ser firmado delante de Dios, delante de los hombres. Un papel. Tener algo que te diga, tú perteneces a este lugar. Tengo la conciencia tranquila de haber hecho lo posible porque esto funcionara. Por un papel. Entonces, ojalá que todos los que estén pensando que andan despapelados, que viven en amaciato, que viven en situaciones pues difíciles, pudiendo arreglar las cosas, consideren qué importante es tener un papel. Y yo les invito a rezar por todos los matrimonios para que también en nuestra parroquia de Madre de los Dolores tengamos un grupo dedicado a los matrimonios. Hablar de situaciones que pues en una homilía no alcanza el tiempo. Este 16 de octubre voy a asistir a una cena del Movimiento Familiar Cristiano Internacional, porque es importante que trabajemos por las familias, que uno ponga de su parte para mantener ese lazo, ese amor que a veces se rompe por la rutina o por situaciones difíciles. No hay que quedarse por miedo en el matrimonio, sino por amor y por respeto. Les doy la bendición, que es lo que un papelito da muchas veces, la bendición. La presencia de Dios en tu vida que te da gracia santificante para prepararte al reino que viene y la gracia actual para cada circunstancia de nuestras vidas, cada momento, cada situación, porque Dios en el matrimonio quiere ser uno con nosotros. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que siempre sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado.